Bueno, buenas noches. Les agradezco su presencia aquí. Un brevísimo comentario sobre la reunión. Lo primero que quiero aclarar para despejar cualquier duda es que esta reunión estaba solicitada por mí a los secretarios generales de los sindicatos hace ya unos cuantos días. De hecho, cuando accedí a la Secretaría General del PSOE me puse en contacto con ellos, también con los empresarios y con el propio presidente del Gobierno, y solicité las oportunas entrevistas que hemos ido concretando a lo largo de la semana. De hecho, hoy he visto a los sindicatos, el miércoles veré al presidente y el jueves me parece que veré al señor Rosell. Son, por tanto, entrevistas que tienen de entrada un contenido protocolario. Hay un nuevo secretario general del PSOE y lo razonable es que hable y se ponga a disposición de los interlocutores sociales. Es verdad que se ha cruzado por medio la reforma laboral y no les ocultó que hemos empleado una parte de la reunión para hablar de la reforma, pero la reunión en todo caso estaba convocada con la otra perspectiva. He aprovechado para decirles a Comisiones Obreras y a UGT, a sus secretarios generales, que ponía al grupo parlamentario a trabajar en las distintas enmiendas y que a lo largo del proceso parlamentario pues iremos hablando con los sindicatos para ver qué enmiendas de las que los sindicatos quieran plantear, pues hacemos nuestras, y al revés, explicarles a los sindicatos cuáles son las enmiendas que vamos a presentar, desde una perspectiva que ya se imaginarán después de las declaraciones que hice yo personalmente a Jesús Caldera el viernes, yo el sábado y Óscar el domingo. Vamos a votar que no al decreto ley, evidentemente, y vamos a presentar una batería de enmiendas para intentar corregir la mayoría, si podemos, ojalá, de los errores y de las injusticias que contiene. Y les voy a hacer dos comentarios sobre la reforma laboral, aunque tiempo tendremos de hablar de ello. Ya he dicho algunas cosas. Sobre las formas, poco nuevo hay que añadir. He pensado mucho estos días en los debates que tuve, en el debate que tuve con el señor Rajoy, en la de veces que los dirigentes del PP negaron que hubiera en su cabeza ninguna forma de abaratamiento del despido. Creo que todo esto ya está encima de la mesa, no hace falta insistir mucho. Si acaso recordarán ustedes el asunto de las pymes que debatimos en televisión, pues aquí está. Es verdad que de una forma más sofisticada, pero aquí está, que hay un proceso por el cual las pequeñas y medianas empresas españolas van a irse poco a poco marginando de la negociación colectiva de una manera absolutamente clara, y luego explicaré en qué términos se puede producir este abandono. Por tanto, es verdad que había una intención en el Partido Popular de conseguir que las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores dejaran de estar protegidos por los convenios colectivos, y de hecho la reforma laboral consagra mecanismos para que esto suceda con enorme facilidad. Respecto de las formas, quiero también destacar, lo habrán dicho los sindicatos, que es la primera vez que se hace una reforma de tanto calado sin que haya habido ningún tipo de negociación o contacto siquiera previo con los sindicatos. Rompe una práctica de nuestra democracia que me parece que merece la pena destacarse. Ahora, es evidente que hay algo más importante, que es el fondo. Y el fondo tiene dos o tres elementos de preocupación que les traslado brevemente. No voy a hacer un análisis exhaustivo. Hay muchísimas cosas en el decreto ley que nos parece que son directamente ataques contra los derechos de los trabajadores, en fin, pero esto lo iremos viendo poco a poco. Les voy a hacer tres reflexiones de fondo que me preocupan. Primero, respecto al despido. Es verdad que se abarata el despido, se lo dije el sábado y lo repito, donde había 45 días por año en un despido, en un contrato indefinido, pasa a haber 20 días, donde había 33, 20 días. Es verdad que la inmensa mayoría de los despidos en España a partir de este decreto ley se van a realizar o se van a llevar a cabo con 20 días de indemnización por año trabajado. Eso es así. Por tanto, hay un abaratamiento general del despido, y lo que me parece más preocupante es que cuando amenaza una recesión económica y cuando el propio Gobierno reconoce que en el próximo año no se va a crear empleo, si además el Gobierno abarata el despido, es evidente que va a haber más desempleo. Por tanto, el primer efecto de esta reforma, no les quepa ninguna duda, es que va a aumentar el desempleo en España. Despido más barato y recesión económica es más desempleo. Eso es una ecuación que no tiene ningún tipo de duda. Hay una segunda tema de fondo, quizá debería haber sido la primera, y es que este decreto ley viene a romper un equilibrio que existía en las relaciones laborales en nuestro país desde la aprobación de la Constitución.
rompe un equilibrio básico que es el que se establecía en torno a la negociación colectiva. Es verdad que la negociación colectiva era el núcleo gordiano de nuestras relaciones laborales y que la negociación colectiva suponía un sistema de relaciones laborales equilibrado, en el que sindicatos y empresarios, en el que trabajadores y empresarios se sentaban a discutir las relaciones laborales y, por tanto, las formas en las que se trabaja, los salarios, todos los aspectos más importantes de las relaciones laborales, buscando un equilibrio. Del equilibrio nace, evidentemente, la paz social, que creo que ha sido una de las características de las que hemos disfrutado en España, salvando periodos muy concretos en nuestra democracia. Es decir, este equilibrio en torno a la negociación colectiva, este equilibrio entre empresarios y trabajadores se rompe en este decreto ley, se rompe claramente a favor de los empresarios. Por tanto, si alguna definición hubiera que hacer de este decreto ley, sería bastante sencillo. Es un decreto ley en el que los empresarios ganan poder y de qué manera en relación a los trabajadores. Y, por tanto, se desequilibra nuestro sistema de relaciones laborales. Repito, un sistema que viene de la Constitución y que nos ha permitido disfrutar de paz social, y la paz social, que lo piense bien el Gobierno, también es productiva y también es competitiva. Les pondré un solo ejemplo que creo que vale más que 1000 afirmaciones, ¿no? Es verdad que hay una cláusula para que el empresario pueda reducir de forma unilateral el salario de sus trabajadores, y es cierto que esto se puede hacer de forma unilateral y además es muy difícil de evitar. ¿Se imaginan ustedes en una pequeña empresa que el empresario llama a un trabajador y le dice: te voy a reducir el salario, y tienes una posibilidad, aceptarlo o marcharte con 20 días de indemnización al año por año trabajado? Pues es evidente que las relaciones laborales así no funcionan. Es decir, que los empresarios puedan reducir los salarios de los trabajadores sin ningún tipo de acuerdo por parte de estos. Y si estos se niegan a la calle, me parece que es una mala forma de organizar las relaciones laborales en nuestro país y rompe, repito, un equilibrio muy trabajado, muy consensuado, valga la expresión o la redundancia, en nuestro sistema de relaciones laborales. Por tanto, se rompe un equilibrio y yo creo que cambia sustancialmente nuestro modelo de relaciones laborales y pasamos de un modelo basado en el equilibrio entre empresarios y trabajadores a otro que se basa fundamentalmente en la preponderancia de los empresarios sobre los trabajadores. Eso me parece que es la parte más de fondo del decreto ley que hemos conocido. Les podría dar múltiples ejemplos de cómo la negociación colectiva se posterga en favor de este empresario más poderoso, que puede hacer casi mangas y capirotes en la empresa que le pertenece. En fin, esto me parece que está ahí y que no hace falta recalcarlo más. Y, en tercer lugar, se crea un nuevo contrato, es un contrato indefinido, un contrato para emprendedores, que tengo que decirles que hubiera podido ser un buen contrato. De hecho, el mecanismo que emplea el decreto ley para fomentar este contrato, que no es otro que el que las cotizaciones sociales sean menores para quien le utiliza ese contrato, es un buen mecanismo. Nosotros en el programa electoral proponíamos fórmulas distintas para abaratar los costes de la seguridad social y, por tanto, incentivar a los empresarios para contratar, por ejemplo, jóvenes. Es un buen mecanismo, es decir, que los costes sociales bajen y que el Estado los asuma de una u otra manera, es un buen mecanismo para crear empleo. Claro, el problema de este mecanismo es que se pervierte completamente cuando se añade una cláusula según la cual es un contrato que tiene un periodo de prueba de 1 año. Es decir, que durante 1 año se puede despedir al trabajador sin pagarle ni un duro de indemnización. Claro, eso ya lo convierte en una cosa distinta. Es evidente que la tentación de un empresario de sustituir a los 364 días a un trabajador sin que le cueste un duro por otro va a ser enorme. Es verdad que debajo de este contrato, que es indefinido, se van a refugiar todos los contratos temporales. Tengan ustedes en cuenta que en este momento los contratos temporales sí que tienen indemnización por despido. ¿Por qué razón va a mantener un empresario un contrato temporal que tiene indemnización por despido si puede hacer un contrato de emprendedor que no tiene más que el despido libre? Pues no hay ninguna razón. Es más, todos los contratos temporales irán pasando progresivamente a contratos de emprendedores, puesto que son mucho más baratos a la hora de despedir. Eso es bastante evidente que va a ser así. Y luego hay algunas consecuencias adicionales de este tipo de contrato, repito, que no tiene ninguna limitación, porque un empresario puede contratar
sin más que tener una empresa por debajo de 50 trabajadores, puede contratar a un trabajador con un contrato de estos de emprendedor, a los 364 días echarle sin que le cueste una peseta, un euro, perdón, y al día siguiente contratar a otro y así sucesivamente. Por tanto, estamos ante un verdadero mecanismo perverso de incentivación del despido libre que yo creo que rompe por el eje la buena voluntad que podría encontrarse en el contrato de emprendedores si solo nos fijáramos en que es un contrato más barato desde el punto de vista de sus costes sociales. Pero no es así. Además de eso, se introducen algunos elementos adicionales que ciertamente van a tener efectos colaterales indeseables. Por ejemplo, el hecho de que pueda haber beneficios fiscales si el contratado tiene seguro de desempleo, incluso que el desempleado pueda aplicar el 25% del seguro de desempleo que le quede a su propio salario. Claro, esto podría sonar bien si no fuera porque establece una discriminación entre los trabajadores que tienen desempleo y los que no lo tienen. Les pondré un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Los jóvenes que no hayan tenido un empleo lo van a pasar muy mal, no van a tener jamás un contrato de emprendedor, porque entre un joven que no haya tenido ningún empleo y uno que tenga desempleo, siempre va a elegir el empresario al que tiene desempleo porque tiene ventajas adicionales. Por tanto, aparte de todo, se pueden imaginar que se establece otro incentivo perverso, y es que cuanto más desempleo le quede al trabajador, tanto mejor para contratar. Con lo cual, realmente, aquella gente que lleve más tiempo en desempleo no va a tener posibilidades de acceder a este contrato. En resumen, se crean incentivos perversos, a nuestro juicio, con este tipo de contratos. Hay otro que, en fin, es menor, pero dado el tamaño de nuestras empresas, pues también se puede entender, y es que pasar de 50 a 51 trabajadores va a ser un trauma, porque pasas de poder hacer contrato de emprendedores con despido libre a no poder hacerlo. Por tanto, me imagino que todas las empresas de 55, 54, 53 trabajadores estarán buscando mecanismos para inmediatamente pasar a 49 y poder contratar al resto de los trabajadores a partir de ese momento como emprendedores, ¿no? En fin, hay por tanto algunos elementos, pero me preocupa eso. Los jóvenes que no han tenido ningún empleo no van a poder acceder jamás a un contrato de emprendedores, porque siempre habrá alguien que haya accedido a un empleo que tenga desempleo. La gente que le quede poco desempleo está comparativamente peor con la gente que le quede mucho desempleo. Es decir, son mecanismos o incentivos que yo creo que había que meditar. Pero, en fin, lo más grave es lo del despido libre. Al final lo que estamos haciendo es creando un contrato de un año con despido libre, punto. Esa es la realidad. Y una buena idea, que era potenciar los contratos o la contratación rebajando los costes sociales, se convierte en una idea perversa cuando a continuación se añade el despido libre por un año. Eso creo que trunca toda la buena voluntad. En resumen, es una reforma, hay que reconocer, de calado, pero desgraciadamente su calado es muy negativo. Rompe un sistema de relaciones laborales en nuestro país, repito. Creo que desde esa perspectiva es injusta, es una reforma injusta que da un poder casi omnímodo a los empresarios en relación con los trabajadores. Creo que es ineficaz, porque en época de crisis como la que vivimos, incentivar el despido favorece el despido y, por tanto, crea más desempleo. Y desde el punto de vista económico, yo creo que va a generar tal inseguridad en los trabajadores que probablemente no va a ayudar para nada a la demanda, que, como saben ustedes, es una de las necesidades que nuestra economía tiene, el crecimiento de la demanda. Por lo tanto, ineficaz, injusta desde el punto de vista de los trabajadores, ineficaz desde la perspectiva de la creación de empleo y desde la perspectiva que introduce inseguridad, creo que no es buena tampoco para nuestra situación económica. Este es un poco el resumen de las cosas que quería decirles, y a continuación decirles, me pongo a su disposición para lo que quieran plantearme. A ver.